Unity es un motor de videojuegos, es decir, es un software que permite el desarrollo de juegos y que tiene incorporado ya algunos procedimientos e instrucciones que facilitan la creación de los mismos. Procedimientos como por ejemplo comportamientos físicos de los diversos elementos de un juego, como la gravedad, la caída libre, la caída libre en todo caso. Tenemos por ejemplo lo que son colisiones, rebote de los objetos, ya, y diversas otras características como diversos tipos de colisiones. El hecho de poder generar fácilmente movimientos, instancias, efectos de viento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para trabajar con Unity, primero se descarga Unity de la página web de Unity, en unity3d.com. En este caso, lo direcciona a ES para ver la dirección en español. Hacemos clic en este enlace, obtener Unity, y acá nos indica las versiones Unity con las cuales podemos trabajar. Esta es la versión personal. La versión personal es una versión gratuita que podemos utilizar para hacer casi todas las operaciones de Unity, siempre y cuando no sean de uso comercial. Que para eso está la versión profesional que acá nos explica todas las ventajas que tiene. Una vez que uno le hace clic en descarga gratuita, acá nos indica la versión de Unity que estaríamos descargando. Esta versión cambia constantemente. Nuevas versiones, nuevas actualizaciones ocurren. Y acá nos indica que esta versión sería la del 15 de marzo del 2016. En este caso estoy haciendo la instalación en una Mac. El procedimiento es similar en Windows. Hacemos clic en descargar instalador. Esperamos y se descargó el instalador. Procedemos a abrir el instalador para su ejecución. Y en ese momento nos indica que entramos al asistente de instalación de Unity. Hacemos clic en el asistente para que inicie la instalación. Esto puede mover un poco. Indica que si desea ejecutarlo, ¿ya? Y acá procedemos a la instalación. Hacemos clic en Continue, nos indica cuestiones como la licencia, si estamos de acuerdo, indica qué componentes se estaría instalando, vamos a tomarlos por defecto. Siguiente, bueno, en este caso me pide la confirmación de mi clave de mi computadora y nos indica dónde queremos instalar. Continuamos. Bueno, en este caso voy a cancelar, ¿ya? Entonces simplemente ya se procede a la instalación del programa. Bien, una vez terminada la instalación del programa, lo que tenemos que hacer es entrar en la página web de Unity. Lo tenemos acá. Y acá hay un botón que dice registrarse. O el usuario nos pide acá. Cuenta Unity. ¿Iniciamos sesión o creamos una cuenta? Como sería la primera vez que ustedes usan Unity, hacemos clic en crear cuenta. Llenamos los datos que acá indican. Esto de acá no tiene ningún costo. Creamos una cuenta en Unity. Esto luego nos indica que nos envía un correo de confirmación, ¿ya? Y ya estaríamos listos para empezar a trabajar con Unity. Bien, entonces esta es la ventana de bienvenida. Y luego una de las cosas que nos va a pedir en Unity, esta pantalla puede variar de versión en versión. Bueno, acá ya aparece la lista de proyectos que ya tenía creado. Hacemos clic en Sign In y acá me pide que entre mi usuario con mi cuenta de Unity. Esto es importante para poder descargar, por ejemplo, assets que son ciertas gráficas que yo puedo incorporar en mi juego. Entonces, ya inicié sesión. Acá está mi nombre de usuario, ¿ya? Entonces, durante el proceso de instalación también es posible que les pidan ciertos datos, como por ejemplo, cuántas empresas o cuántas personas trabajan en la empresa, y así una serie de información. Bien, acá tenemos un video, en este caso de bienvenida, que es lo que hace Unity. Y en este caso vamos a entrar a proyectos. Bueno, si esta es la primera vez que usamos Unity, todo esto debería estar en blanco. Y empezamos creando un nuevo proyecto. Nuevo, esta sería la ventana inicial. Creamos un nuevo proyecto que le vamos a poner nombre juego.
¿ya? Y le indicamos dónde queremos grabarlo. En este caso le voy a indicar que esto quiero grabarlo en el escritorio. ¿Ok? En el escritorio y vamos a crear un folder que se va a llamar proyectos Unity para que no se mezclen con otros proyectos. Y hacemos clic en el botón crear. Ya seleccionamos, le ponemos ahí está la carpeta destino. En este caso vamos a trabajar con un proyecto de 2D y hacemos clic en el botón crear proyecto. Ahora, acá aparece esta ventana. Debemos de verificar que esté seleccionado el botón 2D, que en este caso sí lo está. 3D es la otra vista que tiene Unity. Unity por defecto es un programa para hacer los juegos en 3D, pero también se pueden hacer los juegos en 2D. Por eso hay que demostrar las dos opciones al inicio de la pantalla. Bien, esta es nuestra escena. Este es nuestro inspector de propiedades. Este es el panel de jerarquía. Bueno, aunque la versión por defecto es este de acá. Ok, mejor lo explicamos así. Ya, acá tenemos el panel de jerarquía donde están todos los objetos que estamos usando en este momento en el juego. Esta es la escena donde vamos a ver todos los elementos del juego. Acá tenemos Game. Cuando ejecutemos el juego, vamos a saltar inmediatamente el panel Game para ver cómo se está ejecutando. Asset Store es la ventana donde nosotros tendríamos acceso a la tienda de Unity. Esto es porque hemos iniciado sesión también con Unity correctamente al inicio. Elementos que son gratuitos o de pago. Luego tenemos el inspector de propiedades que, por ejemplo, al seleccionar cámara nos indican todas las características del elemento main camera que tenemos en nuestro juego. Este es un elemento por defecto. El elemento main camera nos permite precisamente ver los aspectos del juego que queremos que se visualice. ¿Ya? Y tenemos ahí el área que cubre la cámara. Valores como el fondo por defecto de la cámara, la posición, etc. Luego acá tenemos el panel de proyecto, donde acá nosotros tenemos todos los diversos elementos que podríamos estar utilizando en nuestro proyecto. Ya existe esta carpeta sets. Justamente dentro de esta carpeta vamos a colocar los elementos y podríamos organizarlos en subcarpetas. Este panel console nos va a permitir ver mensajes de error o cierto tipo de información que nosotros podamos colocar para efectos de tener una guía en el juego. Para empezar a trabajar con Unity, lo primero que vamos a ver es que tenemos que organizar la información en carpetas básicas. En este caso, vamos a crear una carpeta que se va a llamar escenas, otra carpeta que se va a llamar prefab, materiales en todo caso, materiales, una que se va a llamar prefabs, y otra que se va a llamar scripts. Bueno, acá lo creé por accidente. Bien, esto era afuera. Realmente puede estar en cualquier ubicación, pero es conveniente que estén los 4 al inicio. Y luego tenemos la carpeta scripts. Ahora, ¿cuál es la lógica de acá? Es que nosotros trabajamos ahorita en Unity con una escena, que es este de acá. Nuestro proyecto en Unity puede constar de varias escenas. Todas las escenas las grabamos en esta carpeta de escenas. En este caso voy a grabarlo, File, Save, grabar escena. Y lo voy a grabar inicialmente por defecto en la carpeta Assets, que es este de acá. Aunque podría ya seleccionar las otras carpetas. Ya, acá puedo seleccionar, miren, ahí vemos las otras carpetas. Pero en este caso, digamos que lo grabamos en la carpeta Assets. Lo vamos a grabar con el nombre de juego, por ejemplo. O escena juego. Escena juego. Lo grabo. ¿Ya? Y acá vamos a observar en la carpeta Assets, porque ahí lo hemos grabado, ahí está escena juego. Esto lo arrastramos dentro de la carpeta escenas, ¿sí? Y entonces ahí tenemos este elemento, escenas. Luego, ¿qué más tenemos acá? Materiales. Son todos los elementos gráficos que nosotros vamos a poder incorporar. Por ejemplo, vamos a incorporar acá en la carpeta de materiales van a estar todos los componentes gráficos que vamos a grabar nosotros. ¿Ya? Para hacer un componente gráfico lo vamos a hacer de la siguiente manera.
En este caso vamos a seleccionar elemento materiales. Luego vamos acá acá me voy a descargar un archivo, ¿ya? Entonces acá le he puesto el nombre fondo, ¿ya? Y este archivo lo arrastro acá. Ahí está fondo. Entonces con fondo, este elemento gráfico pretendo instalarlo en el juego, pero como elemento de fondo lo coloco justamente en esta carpeta de materiales. Luego lo arrastro al escenario y veamos cómo lo estoy incorporando. Bien, todos los elementos gráficos los arrastramos dentro de la carpeta de materiales. En prefabs que van a ir elementos que vamos a poder reutilizar. O sea, yo puedo arrastrar elementos gráficos, pero hay elementos que voy a generarlos dinámicamente, o sea, por código, cuando yo lo necesite. ¿Qué pueden ser eso? Por ejemplo, si voy a hacer un juego donde disparen proyectiles, pues los proyectiles se van a generar por código. Si voy a hacer elementos donde van a caer asteroides o piedras, por ejemplo, esos elementos los voy a generar por código. Entonces, para ello se genera una plantilla, un símbolo, y se lo vamos a crear, o más bien el nombre adecuado es un prefab y se lo grabamos en la carpeta prefabs. Los códigos se graban en la carpeta scripts. ¿Ya? Para eso sirve este folder. Bien, es conveniente tenerlos ordenados, pero si uno lo tiene fuera no habría inconveniente, pero cuando la cantidad de elementos se agregan puede confundir. Bien, ya tenemos acá el fondo que hemos arrastrado y ahora vamos a incorporar otro elemento, pero antes de eso vamos a observar las características de este elemento. Aquí está adaptando el nombre del archivo, fondo, si es que hay que ponerle recomendable un nombre adecuado siempre a los archivos que uno va a incorporar. Acá nos indica la escala de ese elemento. ¿Ya? Pero antes de ver eso, vamos a ver sus propiedades como material. Como material, acá nos indica la textura, es del tipo Sprite 2D. Es simple, o lo que pasa es que podemos tener varios elementos. Por ejemplo, varias imágenes de personajes en un solo sprite, en un solo archivo. En este caso solamente se tiene un elemento que es el paisaje. 100, esto significa que una unidad de Unity va a equivaler a 100 unidades de esta imagen. Como estos de acá, esta imagen que se ha incorporado tiene 960 píxeles, entonces unidades de Unity serían 9.6, ¿no? 960 entre 100, 9.6. Esto se puede cambiar. Igual el alto es de 540 entre 100, el alto es de 5.4. El pivot center significa el eje de rotación. En este caso es en el centro, uno lo puede cambiar acá, o puede ser más específico si entramos al Sprite Editor. Listo, entonces vamos ahora a incorporar un elemento más. Para ello tenemos acá un archivo que le puse el nombre red. Ya incorporamos esta imagen. Y ahora este elemento lo voy a incorporar en el escenario. Entonces esta imagen tiene unas dimensiones, se ha incorporado con unas dimensiones de 256 por 256. Esto de acá es de 256 por 256. Bien, este elemento, igual podemos ver acá sus características. Ahí están las dimensiones originales. Estoy arrastrando un objeto de tamaño grande, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque de repente más adelante yo quiero que este elemento, que luego le voy a cambiar de tamaño, sea en algún momento pues crezca por código. Entonces si es muy pequeño, a la hora que voy a indicarle que crezca el objeto, se va a pixelar. Y tenemos el elemento. Este tamaño es muy grande. Como digo, le importa en este caso para que luego pueda agrandarlo por código. Le voy a cambiar el tamaño, 0.2 por ejemplo. ¿Ya? Para verlo vamos a mover el objeto, ¿sí? Porque ahorita está tapado por el icono de la cámara. ¿Ya? Ahí tenemos el objeto. Ya, como es un poco pequeño, le voy a poner un poco de tamaño más grande. 0.4, 0.4. Ahí está. Ese tamaño puede ser. Voy a cambiar el tamaño de mi ventana. ¿Ya? Y
Listo. Ya, entonces ahí tengo, finalmente he cambiado también la ventana de esta manera. Cambiando la escala, o sea, su tamaño original un 30% en X y Y. Y por cierto, como he modificado con estos botones la posición, aquí tenemos la nueva posición X y Y. Bien, estos botones de acá me permiten contar con diversas herramientas, como por ejemplo para hacer un paneo, mover este elemento, o por ejemplo, mover un objeto de esta manera, ¿sí? Con esta herramienta. Poderlo girar también si es que es conveniente, ¿sí? Lo voy a hacer con control Z para regresarlo. Poderle cambiar de tamaño, ¿sí? Ahí está. En este caso lo voy a regresar como estaba, ya sea haciendo control Z, o en este caso indicándole el valor. Y también tenemos esta otra herramienta que vamos a utilizar luego para poderle cambiar de tamaño, ¿ya? Pero a partir de estos controles. Dejo finalmente en el tamaño. Es importante también tener en cuenta de que uno puede, a la hora de mover los objetos, en la parte derecha, X es positivo, ¿no? Y en la parte superior también Y es positivo. En cambio abajo, acá abajo, Y es negativo, X es positivo, pero porque estamos a la derecha. Y acá sí todo es negativo porque estamos en la parte inferior izquierda del escenario, igual acá. X es negativo y Y es positivo. Bien, entonces ya tenemos este objeto, ya sabemos cómo controlar sus propiedades. Ahora vamos a empezar a programar. En este caso voy a colocar un código básico. Este código lo voy a poner acá en main cámara. ¿Ya? Y en este caso quiero que se ejecuten algunas instrucciones al inicio del juego. Entonces esto lo puedo poner en main cámara, en fondo, en red. Los tres van a existir al inicio. En este caso lo voy a colocar en main cámara. ¿Por qué? Porque realmente red voy a hacer este elemento, quiero que luego aparezca poco a poco, cada cierto tiempo, o sea, por código. Fondo, probablemente luego le indique que el fondo cambia, así es que esto no va a perdurar siempre. En este caso voy a considerar que main cámara nunca lo voy a cambiar. Entonces ahí voy a poner el código. Luego hacemos clic acá en este botón Add Component, New Script para crear código para main cámara, recuerden que es el que está seleccionado. Y luego acá le voy a poner un script que se llama inicio, por ejemplo, inicio. Le presiono Enter, ahí está. Quiero editar el código, pero antes el código lo vamos a ver, saliendo en un detalle. Era que cuando yo añado el componente, acá me indica, acá le voy a poner inicio, con qué lenguaje voy a trabajarlo. Me sugiere C# o JavaScript, puede ser cualquiera de los dos. Pero se recomienda usar el C# porque es el que más es utilizado, más información, más código, más ejemplos se encuentra con C#. Añadimos componente entonces y no le escape. Inicio. Bueno, ya lo habíamos creado inicio, por cierto. Así es que simplemente, a ver. Ahora nuevamente añadimos componente, ya borré el script que creé hace un rato. Inicio en el lenguaje C#. Crear y añadir, ahí está el componente. Pero ahora le vamos a indicar por un tema de orden que esté dentro de la carpeta script. Lo arrastramos ahí dentro. Ahora está en la carpeta scripts. Listo. Vamos a editar el código. Para ello podemos hacer doble clic acá. Y a la hora de seleccionarlo primero, vemos que acá aparece el código básico. Doble clic en este archivo. Automáticamente, en mi caso, levanta el programa MonoDevelop. O si estamos en una computadora en Windows, carga automáticamente Visual Studio, que se instala durante el proceso de instalación. Listo, acá aparece el código básico. Y acá, en este caso, en la parte de arriba nos indica las librerías que estaríamos utilizando en Unity. En la medida que añadimos más funcionalidad, se agregan más librerías.
Ahí está el nombre de la clase que contiene el código básico, se llama clase inicio, la cual tiene las características, o varía las características de un objeto que se llama monobehavior, que es como que el básico. Este bloque void start se ejecuta al inicio, este bloque de código bob_update o método bob_update se ejecuta cada cierto tiempo, una vez cada fotograma. Bueno, vamos a empezar a escribir un código bastante sencillo, un código que se llama debug. ¿Ya? Debug. Log. Este código nos permite mostrar mensajes en la consola, que en términos prácticos para un juego no nos serviría, pero nos permite para poder testear algunas cosas como valores de variables. Por ejemplo, acá le vamos a poner iniciando, ¿sí? Debug.log, siempre entre paréntesis va a ir el mensaje y entre comillas dobles. Grabo y vamos a ejecutar. Entonces, a la hora de ejecutar, vemos que acá en la parte inferior va a aparecer el mensaje que hemos puesto, iniciando, aquí. Pero también, pues, si vamos a la consola, acá aparece el mensaje. ¿Ok? Y aparece una sola vez porque le hemos puesto, y al inicio porque le hemos puesto dentro del método de void start. Ahora tenemos acá el método update. Estos son los dos métodos básicos. Lo vamos a colocar en lugar del void start en void update. Grabo, ejecutamos y ahora vamos a ver que aparece iniciando, pero aparece en la consola iniciando varias veces, un montón de veces. ¿Por qué? Porque se está ejecutando en el método update y el método update ejecuta las instrucciones cada cierto tiempo, así sin detenerse. Ok, vamos a detener el juego. Listo, ya hemos visto para qué funciona el debug.log para mostrar un mensaje en el panel consola. Y el método start hace que se ejecuten instrucciones una sola vez al inicio, en cambio debajo de que se ejecuten una instrucción o varias cada cierto tiempo. Bien, entonces vamos a comentar este código porque era solamente para hacer una prueba. En este caso usamos /. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a generar instancias de este código, de este objeto que se llama red. Para ello, es decir, que vamos a generar este objeto por código. Primero vamos a generarlo por código. Entonces, para ello, este elemento vamos a crear lo que se llama un prefab. Clic derecho, estamos en la carpeta prefab, creamos un prefab. Acá tenemos prefab. Nombre le vamos a poner red prefab. Una vez que creamos el prefab, que es un elemento, el prefab es un elemento que lo vamos a poder crear cada cierto tiempo por código. Entonces, el elemento que tenemos en el escenario, que es red del panel jerarquía, lo arrastramos al prefab. Ya, vamos a arrastrar acá al prefab. Ya, listo. Ahí está. Ahora del escenario lo eliminamos. Y ahora vamos a crear el código para crear una instancia de ese prefab. Bien, entonces primero vamos a indicar la ubicación donde va a aparecer este elemento, el que vamos a crear por código. Entonces, para eso tenemos una variable que se llama vector y le vamos a poner, por ejemplo, posición. Estoy declarando una variable que se llama posición. ¿Ya? Y es del tipo de vector. Es que un elemento del tipo vector me permite indicar, en este caso vector 2, una posición en x y y. New, acá le pongo acá vector 2, y acá le indico la ubicación de quiero que aparezca. Quiero que aparezca una ubicación en x2, en y1. Listo, punto y coma al final de cada instrucción. Luego, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Le voy a indicar acá, voy a definir acá una variable del tipo GameObject, que se va a llamar, por ejemplo, enemigo. Esta variable va a representar ¿a quién? Va a representar a redPrefab, que es este acá. ¿Ya? Ahora, pero para que eso ocurra, yo debo tener acceso desde fuera de este código a esta variable enemigo. Para ello le pongo public GameObject. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es usar un método que se llama instantiate. Y acá le vamos a indicar que deseamos instanciar ¿qué cosa?
queremos instanciar, en este caso, a enemigo. Y ese enemigo lo queremos indicar, le queremos indicar que aparezca en la posición definida por la variable de posición. Y vamos a indicarle si queremos alguna rotación. No, le vamos a indicar acá quaternion punto identity para que aparezca tal digamos, en la rotación original. Listo, ya está. Ya tenemos todo el código donde queremos instanciar el enemigo. Pero el enemigo, ¿quién va a ser? Va a ser el prefab que tenemos creado en Unity. Entonces, entramos acá a Unity, seleccionamos main cámara y ahora vamos a enlazar. Observen acá que el método, antes acá en inicio script, inicialmente acá nos mostraba solamente esta expresión, script inicio, pero como la variable, hemos creado la variable enemigo, que es el tipo public, ¿no? Ahora aparece acá para indicarle quién va a ser el enemigo. Y ahí le vamos a indicar que este prefab que se llama red va a ser el enemigo. Esto lo arrastro acá, suelto. ¿Ya? Y de esa manera le estoy indicando que ese va a ser el enemigo. ¿Sí? Ok, grabamos. Red prefab es el enemigo. Entonces red prefab lo voy a instanciar. Y en su ubicación. Ejecuto. El escenario está vacío y ahora aparece red prefab aquí. Bien, de esa manera podemos indicarle cualquier otra ubicación. Por ejemplo, acá le pongo -1 y acá le pongo, por ejemplo, 0, ¿ya? En X0 y en Y-1, y eso debe aparecer ahora en nueva ubicación. Listo. Una de las cosas que podemos hacer es también trabajar con diversas estructuras de control, como la estructura de repetición for. For es una estructura de repetición que nos permite repetir un conjunto de instrucciones. En este caso voy a usar la estructura for y le voy a indicar for float, ¿sí? Acá estoy declarando una variable. En Unity, cuando uno declara una variable, hay que indicar qué tipo de información o qué tipo de data va a trabajar. En este caso, float, estoy indicando que va a ser un valor del tipo que voy a manejar acá decimales. Por eso le digo for float. Voy a usar una variable que se va a llamar i. Esta variable inicialmente va a valer 0. Y le voy a indicar que esa variable en algún momento puede ser que llegue a 2. Vamos a ponerle 3. Y que la variable i se incremente en 1. I más. Listo. Ejecuto acá. Entonces acá le estoy indicando i va a valer 0, luego 1, luego 2, luego 3. Entonces, esto se va a repetir 4 veces. En cada repetición i se incrementa en 1, ¿yo? Por el i más, hasta que llega a 3. Entonces, de esa forma, como se repite esto 4 veces esta instrucción se va a repetir. Por tanto, 4 instancias se van a crear. Si yo ejecuto y observo acá, efectivamente se crean las 4 instancias, pero uno debajo de otro. ¿Ya? Pero yo no quiero que se creen uno debajo de otro, sino uno al costado del otro. ¿Ven? Aquí están las 4 instancias que aparecen en un clon. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, en lugar de ponerle el valor de acá de 0, lo voy a cambiar por el valor de i. Y va a variar, va a ser 0, 1, 2 o 3. Entonces, el primer objeto va a aparecer en la posición 0,-1, 1,-1, 2-1 y 3-1. Y voy a tener mis objetos. Ejecuto. Y ahí aparecen los objetos que he creado. Bien, de esa manera yo puedo jugar con los valores de los índices y puedo indicar que i empiece en -3, por ejemplo. De tal forma que el vector va a empezar a -3, -1, -3, -2, -1, porque esto se va a ir incrementando. Y de esa manera aparecen los diversos elementos que estoy viendo acá. Bien, ahora se me ocurre que este código es como para crear una fila, ¿sí? Y eso es lo que visualmente lo estamos viendo, ¿ya? Pero esto es naturalmente gracias a la estructura de repetición. Bueno, yo quiero crear más filas. Quiero repetir esta instrucción. Entonces uso otra estructura for. Y acá le voy a indicar float j, por ejemplo, el nombre de una variable. Mientras j sea igual a menos 2, punto y coma. Mientras j sea menor o igual que 2, punto y coma.
j más más. ¿Ya? Entonces le estoy indicando que esto de acá se repita varias veces. ¿Cuánto? Va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. 5 veces. ¿Ok? Vamos a ejecutar en Unity. Detenemos, ejecutamos. Y ahí está. Se va a generar acá, miren, 15, no. Se van a generar varios elementos. Acá tenemos 7 por 5, 35 elementos se están generando. 7 por 5, pues solamente que aparecen uno debajo de otro. Entonces, lo que vamos a indicarle acá es de que este valor menos 1 cambie por el valor de j, que va a ser menos 2, menos 1 y así. Le pongo j, grabamos y ejecutamos ahora en Unity. Y ahora tenemos ahí un ejército de Angry Birds. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos crear varios elementos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, sabemos que este código permite crear un Angry Bird. Bueno, y quiero separarlo para no mezclarlo. Voy a crear yo un método personalizado que le voy a poner el nombre crear o crear enemigo. Y este es un método que yo estoy creando personalizado, el nombre puede ser cualquiera, y voy a colocarle lo que voy a hacer es crear el código para la creación de un Angry Bird. Bueno, este código ya lo voy a comentar, ya no lo vamos a utilizar, vamos a cambiar el planteamiento. Entonces, en este caso, vamos a hacer algo sencillo, le voy a indicar acá que creo un enemigo, pero le voy a indicar una posición fija. No, esta parte mejor vamos a anularlo. Vamos a hacerlo mediante otro planteamiento mejor. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es crear los elementos, pero ya no en posición fija, sino en forma aleatoria. Para ello vamos a crear acá una estructura for, ¿ya? Igual que en el caso anterior, pero le vamos a indicar que repita algo 100 veces, o no tanto, 50 veces. Ahí está. O de repente 25 veces, ¿ya? Y va a haber 0 o 1, luego va a ser 2, 3, 4 hasta que llegue a 25. ¿Y qué queremos que haga? Que se generen instancias, varias veces la instancia enemigo, o sea, 25 veces. Pero la posición, que ya no va a depender de IJ, porque acá la posición va a ser aleatoria. Para ello vamos a utilizar un método que se llama random, que nos permite generar números aleatorios. Entonces voy a declarar acá una variable del tipo float que se va a llamar posX. Esta variable va a ser igual a random, acá aparece, punto range, y le voy a indicar acá, con random.range, le voy a indicar que se genere un número aleatorio entre, por ejemplo, menos 4 y 4. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Ya? Y que se generen números aleatorios también entre menos 2 y 2. Y eso lo vamos a almacenar en la variable y. O sea, números aleatorios al azar, no se sabe qué va a salir, pero va a salir en el caso de posx entre menos 4 y 4 los valores. Y acá lo cambiamos por posx y acá posy. Eso significa que el valor de posx y posy no se sabe qué va a salir. Esto se va a repetir 25 veces, o sea, 25 veces vamos a crear objetos cuya posición no vamos a saber cuál va a ser. Entonces, eso se va a hacer automáticamente. Ahí están los 25 elementos. Es muy probable que uno haya aparecido encima de otro, pero si uno se da cuenta están en posiciones como que fijas. Lo que ocurre es que pese a que la variable la he declarado como decimal, los valores de acá están como enteros, entonces están generando valores específicamente enteros, menos 4, 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces acá lo vamos a cambiar de ahí la palabra f para indicar que considere los decimales. Y ahora vamos a ejecutar.
Y ahora vamos a ver que los valores que se están generando son con decimales y por eso aparecen en esas ubicaciones. Listo. Ahora sí vamos a crear un método personalizado que se va a llamar crear enemigo. Bueno, ya lo tenía creado acá. Y acá voy a colocar el código que me permite crear un enemigo, que es este acá. Como este método crear enemigo ya lo tengo creado, este método en estos momentos no hace nada. De hecho, que si yo ejecuto el programa, pues no voy a ver que se crea ningún enemigo. ¿Por qué razón? Porque este for repite instrucciones y acá no hay nada. Y el método enemigo lo tengo acá, que nadie lo está llamando. Vamos a llamar al método crear enemigo, que lo que hace es generar números aleatorios en estos intervalos y con esos determina una posición donde va a aparecer un enemigo. Recuerden que enemigo es la variable que representa el prefab. ¿Listo? Acá estoy llamando al método crear enemigo. Esto pegadito acá. Ejecutamos. Y que está creando los enemigos. ¿Sí? Ahora, podemos aumentar la cantidad de enemigos. Por ejemplo, acá se me ocurre 70. Y ahí los creo los 70 de golpe. For crea los elementos así de golpe. Pero, ¿qué pasa si a crear enemigo, en lugar de llamarlo de for, lo llamamos el método update? Yo lo he retirado de for y estoy llamando en el método update. Ahora que ejecuto, que ese update ejecuta una instrucción cada cierto tiempo. O sea, crear enemigo lo va a estar llamando cada cierto tiempo. Y lo llama una vez y otra vez. Y así en forma infinita, ¿no? Listo. Bien, lo vamos a dejar finalmente, lo vamos a retirar de acá y lo dejamos aquí. Bien, crear enemigo lo genera con update cada cierto tiempo, eso es lo que quisiera, pero es muy rápido, en cambio for lo crea de golpe, que en este caso tampoco me conviene. Lo que voy a hacer ahora es decirle lo siguiente, yo quiero que con un método que se llama invokeRepeating, yo quiero que llame al método crear enemigo, que lo tenemos ahí, y lo llame desde el inicio y cada medio segundo, 0.5 segundos. Ya, ahora le pongo F porque hoy estoy expresando decimales. Punto y coma al final de la instrucción. Desde el instante 0, o sea, apenas inicia el juego. Ejecuto. Cada medio segundo. Si yo considero que es muy rápido, yo puedo cambiar el tiempo a 9 o 1.5. Entonces ahora se va a generar más lento. ¿Ya? O puede ser más rápido. ¿Ya? Todo depende de cómo uno quiera que aparezca. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar en 0.5, pero le voy a indicar que no aparezcan desde el inicio del juego, sino después de 2 segundos. Este parámetro me indica que aparezcan después de 2 segundos. Recién está apareciendo luego de 2 segundos. Listo, de esta manera indicamos que este elemento aparezca después de un tiempo. Ok, de esta manera hemos visto cómo crear instancias, cómo trabajar con la estructura for, el método update y cómo hacer que se generen instancias después, pero donde nosotros podamos controlar el tiempo. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es decirle que queremos destruir estos elementos al hacer un clic en él. Entonces, para ello, este comportamiento lo vamos a definir dentro de este mismo prefab. Entonces, yo defino el comportamiento de este mismo prefab para poderlo destruir. Y en ese sentido, ya podría, cuando se generan las instancias, todos ellos van a heredar esa misma característica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como queremos hacerle un clic en este elemento que se destruya, este debe detectar el clic, porque tal como está ahorita, ese elemento es como si estuviera pintado. Yo quiero que tenga el comportamiento físico de recibir, en este caso, un evento que colisione contra el mouse. Entonces, para ello le digo Add Component, selecciono Physics 2D y voy a seleccionar Circle Collider. Circle Collider o Box Collider o cualquiera de los Collider. Pero en este caso, Circle Collider es el adecuado porque este elemento tiene una forma más o menos circular. Circle Collider, ¿ok? Listo. Entonces, con esto el objeto ya puede recibir colisiones. En este caso, las colisiones del mouse.
Entonces ahora vamos a escribir un método, void, un método predeterminado que ya tiene ya Unity, que se llama onMouseDown. Cuando haga clic con el mouse y presione hacia abajo, ¿sí? Entonces lo voy a indicar acá, destroy, ¿ya? Y acá le pongo acá GameObject, game pero en minúscula, GameObject, o sea, la primera letra en minúscula. Con esto le estoy indicando que el objeto se destruya a sí mismo. Entonces ejecuto. ¿Ya? Ahora, aparece el elemento y le hago clic. Hay un error, ¿ya? Perdón. Lo que había indicado hace un rato es lo siguiente, ¿no? De que debemos definir un comportamiento para este elemento. Así, este elemento tiene que tener la característica de cuando yo le haga clic en él, automáticamente desaparezca. ¿Ya? Lo que yo por error estaba haciendo era creándolo en el inicio y eso no tiene nada que ver con el objeto. Entonces, para definir un comportamiento para este elemento, acá vamos a añadirle lo que se llama un script propio para definir sus comportamientos de este elemento. Añadimos componente y acá le ponemos acá nuevo script y le vamos a poner, por ejemplo, acá script o le ponemos acá red script, ¿sí? En C# igual, creamos, añadimos, ¿ya? Esto va a aparecer probablemente aquí en assets, por un tema de orden lo arrastramos a la carpeta scripts, acá entramos en scripts, entro acá a red script y acá, ahora sí vamos a colocar el método que se llamaba void on mouse down. Listo. Entonces aquí lo voy a indicar acá destroy y acá lo indico acá GameObject en minúsculo, ¿sí? Ahora sí ejecuto el programa y vamos a ver. ¿Ven? Ahí está, podemos destruir los objetos. Listo. De esa manera entonces podemos destruir esos elementos. Bien, ahora ya hemos visto cómo destruir objetos. Ya hemos visto cómo eh, hacer que hemos definido un comportamiento para estos elementos. Y ahora resulta que nosotros lo que queremos es que cuando estos elementos los destruyamos aparezca como una manchita de una explosión, algo así. ¿Ya? Entonces vamos a buscar un diseño adecuado. Vamos a incorporar ahora el diseño de una explosión aquí en materiales. Ya acá tenemos descargado un archivo acá para la explosión. ¿Listo? Esto. Aquí está. Entonces, esto lo vamos a instanciar. Ya lo voy a arrastrar un rato a la escena, al panel jerarquía. Le voy a cambiar un tamaño más o menos apropiado, ¿ya? Como para que no sea muy grande tampoco. ¿Ya? Y acá punto 3. Un poquito más grande, vamos a ver punto 4, punto 4. ¿Ya? Ok. Entonces, de ese tamaño es la explosión. Lo podemos hacer la comparativa con el Angry Birds. Bueno, el de acá no, si no tendría que ser el del prefab. A ver cómo va quedando, ¿eh? Más o menos puede ser. Ya, listo. Entonces, este elemento ahora voy a crear un prefab para que pueda poder crear la explosión por código. Crear acá prefab, y acá le voy a poner acá explosión prefab. Explosión prefab. Listo. Arrastro el panel jerarquía de la explosión. Y listo. Ya, luego acá lo borro, el panel jerarquía. Delete. Ok. Ahora, ¿cuál es la lógica acá? Entonces, cada vez que ocurre una explosión, yo voy a, o cada vez que le haga clic en el objeto, voy a generar una explosión. Entonces acá voy a ir acá, en este elemento. Ahora, recuerden que con este código yo puedo generar una explosión, ¿sí? Entonces acá le
voy a indicar acá, o bueno, con este código yo puedo instanciar un objeto, no voy a usar la misma lógica. Voy a declarar acá una variable var que se va a llamar explosión, pero una variable que se va a llamar public, ¿no? Una variable public game object que se va a llamar explosión, ¿no? Listo. Entonces, vamos a usar la misma lógica. ¿Ya? Vamos a definir en este caso no vamos a definir ningún vector. La posición de la instancia de la explosión, vamos a instanciar la explosión, le vamos a indicar la posición que sea, vamos a usar la variable position, ya, en este caso, transform punto position. Transform.position hace referencia a la posición actual de quién, de red, el que estamos instanciando, bueno, el código del red, ¿no? Del Angry. Entonces, en esa misma ubicación vamos a crear la explosión, ¿ok? Sin ninguna rotación. Listo. Ahora grabamos acá y ahora hay que indicarle quién es explosión. Eso hay que indicarle a Unity. Entonces vamos acá, seleccionamos red, porque ahí está el código, y acá nos está pidiendo justamente quién es explosión. Es explosión prefab. Listo. Ya ejecutamos, y la idea es que cada vez que hagamos clic, entonces acá aparezca la explosión.